Hoy comienza la lectura continuada de la Carta de Santiago y sigue la lectura continuada del Evangelio de Marcos. Todo esto se interrumpirá cuando celebremos el miércoles de ceniza y comencemos la Cuaresma. La Carta de Santiago, cuyo autor la tradición nos señala es aquel que animaba a la comunidad de Jerusalén, es una homilía más que carta, con exhortaciones morales que podemos llamar de estilo sapiencial, es decir, sentencias aparentemente inconexas, pero no es así, para las 12 tribus de la dispersión, muchos judeocristianos que también se fueron dispersando. E imagino en el alma de Santiago, obispo y jefe de la comunidad de Jerusalén, era como despedir y a su vez cuidar a lo lejos. Y de esta carta hay una sentencia que es clara, y es que la fe es auténtica por las obras. Al contrario, una fe sin obras es una fe muerta. Pero cuando habla de las obras, y en eso coincide plenamente con San Pablo, se refiere a las obras que surgen del amor al Señor. Es decir, no son los méritos sin más, como si nuestros méritos por cumplir las obras de la ley fueran como un plazo fijo ante Dios. No, porque si fuera así, seríamos nosotros los cristianos también, nos está escribiendo a nosotros, agentes de aduana selectivos, detectives de dónde está la ortodoxia y dónde está la heterodoxia, espías de lo que hacen o dejan de hacer los demás, porque es muy difícil espiarse a uno mismo. Si es así, si fuera así, el Evangelio sería más una moda. Entonces todo se concentraría en saber si lo que hacen los demás se ajusta o no a mi modo de ver, a mis usos, mis costumbres, mis usanzas. Santiago advierte de esa división interior que leyó aquí Carlos en la primera lectura, una especie de esquizofrenia interior, divididos entre lo que decimos creer y las obras propias de la fe. Y otra tentación es la de ser inconstantes. Y resulta que aparece casi al final del texto, en esta lectura, esta expresión, es que Dios nos pone a prueba. Y el Evangelio, curiosamente, tenemos otra expresión parecida. Llegaron los fariseos, comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Las traducciones dicen poner a prueba, tentar, probar. Incluso la tentación aparece en la oración cotidiana, el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Algunos, creo que aquí en la catedral en su momento, me vinieron a preguntar, pero el Papa Francisco hasta el Padre Nuestro está cambiando. Y se refería a la traducción italiana, que todo el mundo comprendía de una manera errónea, como si Dios nos empuja a la tentación. La traducción latina y la castellana, no nos dejes caer en la tentación. Porque, dirá Santiago más adelante en esta carta, nadie puede decir que Dios lo pone a prueba o lo tienta. Es uno mismo con sus concupiscencias, digo la palabra textual, el que nos tienta, y no Dios. Dios no puede tentar, ni tiene por qué hacerlo. En el Evangelio de Marcos, y ya entramos a él, o en él, 3 veces aparece que lo tientan a Jesús. La primera, por supuesto, el diablo en el desierto, lo tienta a Jesús. La segunda y la tercera tiene mucho que ver con tentaciones que solemos tener los cristianos. Y es cuando le preguntan a Jesús, para tentarlo, acerca de la cuestión del matrimonio y el divorcio.
¿es lícito? Le ponían a prueba para saber de qué lado estaba, de qué color de pañuelo, si era divorcista o antidivorcista. No voy a comentar ese evangelio porque no es el caso. Y la tercera vez que aparece esto es algo parecido, cuando le presentan una pregunta capciosa también para tentarlo y ponerlo en una especie de movimiento de pinzas. ¿Está permitido pagar el impuesto, sí o no? Cualquier cosa que dijera o dijese podía ser una acusación o de colaboracionista, traidor o reo de incitar a no pagar el impuesto, cosa que en el Evangelio de Lucas lo hicieron en el momento de la acusación final. El mundo actual, señalaba un gran santo de la Iglesia contemporánea que vio nacer este movimiento, San Pablo VI, el mundo actual puede llegar a la justificación del mal moral, porque ahí está el tema de la tentación. Decía un escritor que muchos conocen, yo de algunos cuentos nada más, Oscar Wilde: puedo resistir cualquier cosa excepto la tentación. Y esto ya viene desde el Antiguo Testamento y del Génesis, porque la culpa del pecado original, ¿quién la tuvo? La mujer que me diste. Esa dinámica de si Dios no me hubiera puesto la mujer, yo no hubiera caído. Porque, no digo por qué, sino por qué esa fascinación frente al mal. Acuérdense el momento y la coyuntura sociopolítica, eclesial o eclesiástica del nacimiento de este movimiento y de tantos otros, también en cierto sentido el movimiento popular, también el movimiento de la comunidad San Egidio, no por igualarlos ni homogeneizarlos, pero el momento de nacimiento es muy análogo, parecido. ¿Por qué esta fascinación del mal? ¿Por qué nos fascina? Primero, por ignorancia. Y segundo, porque negamos que exista. Entonces se nos mete hasta los tuétanos. El primer domingo de Cuaresma de 1965, San Pablo VI decía lo siguiente, entre otras cosas: la tentación, y estamos hablando de eso, es el encuentro entre la buena conciencia y el atractivo del mal. Es la simulación del bien. Es el engaño por el mal, porque el mal asume la máscara del bien. Es la confusión entre el bien y el mal. Por eso está bien vincular, aunque a veces no quisiéramos hacerlo, la tentación con la mentira. Y la tentación con la mentira nos lleva a confundir la libertad como capacidad de discernir el bien y el mal. Pero lo confundimos porque el mal, y debemos bajar la guardia y reconocerlo, se nos presenta atrayente, seductor, útil, fácil y agradable. Es decir, bajo apariencia de bien. ¿Y cuál es la tentación? Comprender la libertad, que no se entiende solo como capacidad de decisión a la hora de elegir los valores morales, sino, y ahí viene la confusión, como la posibilidad de crear nosotros mismos esos valores éticos. Lo que el diablo les dijo al hombre y a la mujer: conocerán el bien y el mal. En una palabra, lo inventarán, lo autopercibirán y todas las expresiones que ustedes quieran. Entonces, sin darnos cuenta, nos hacemos abogados de las cosas malas, con tal de sostener la libertad de lo propio, del propio conocer, del propio querer y del propio placer. Y ahí viene la confusión, porque en esta especie de, no digo de pulseada, pero de tensión que es sana entre la tentación y obrar el bien, hay una tensión, termina ganando el instinto sobre la razón, el propio interés sobre el deber que me lleva a buscar el bien de los demás, la ventaja personal sobre el bien común.
¿Qué es lo que necesitamos? Voy a decir una palabra o dos palabras que me van a pensar enseguida que estoy en una onda sindical. Bueno, eso no está nada mal. Necesitamos luz y fuerza. La luz de la inteligencia que me ayuda a actuar con prudencia, discernir, evaluar, ponderar. Y la fuerza, hoy todo el mundo la pronuncia con esta frase, con esta palabra tan común, la energía, para poder actuar lo que descubro como verdadero. En una palabra, aunque esto no es tan común, la gracia que es luz, la gracia que es fuerza. Para esta tensión que se nos presenta, hoy es necesario el discernimiento, cosa que Francisco lo dice por activa y por pasiva en todos sus escritos. Especialmente Gaudete de Exsultate, ocasiona la santidad, y también Christus Vivit, la carta que escribió especialmente a los jóvenes. El discernimiento, qué importante que es. De lo contrario, caemos en dos tentaciones tan antiguas como la Iglesia, pero vienen de antes también. El gnosticismo, cuando te la crees y pensás que lo que pensás es suficiente, y el pelagianismo te hace pensar que con tu voluntad querer es poder y no necesitas de los demás. Ahora se entiende en el Evangelio tan breve una expresión tan profunda que parece que no fuera propia de Jesús. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Daría la impresión, no soy intérprete de Jesús, pero el contexto nos lo ayuda, que Jesús suspira profundamente más por fastidio, agobio y saturación de esa manía de preguntar cosas propias de un chiquilín que se supone que un fariseo ya no lo es, que es maduro en la fe de nuestros padres. Los fariseos no tienen la actitud de un niño que siempre pide más, un milagro más grande. Acuérdense que este signo, Jesús, que se le pide a Jesús, viene después de la multiplicación de los panes, del milagro de la sirofenicia, de la curación de un sordomudo con el éfata, ¿se acuerdan? Viene después de esos tres milagros, y sin embargo piden más. Pero no es el más de un chico que quiere más cuando su padre juega con él y lo lanza al aire, o que quiere más cuando la madre a la noche le cuenta un cuento y dice más y la madre está rendida. No, quieren desviar a Jesús de su camino mesiánico para que vaya por atajos humanos. Como Pedro, ¿se acuerdan? Después del primer anuncio de la pasión: no lo permita, Señor. No, eso no. Andá detrás de mí, Satanás, al pobre Pedro, que lo había reconocido como Cristo Mesías. Este suspiro profundo es el mismo que de alguna manera u otra lo llevará en la cruz a Jesús ante el circo que se le había armado, a decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. No se les dará otro signo, porque buscaban evidencias de significado diverso que se ajustaran a los propios criterios de legitimidad y de justicia del mensaje. Pero vayamos a la Iglesia. Ustedes que celebran estas efemérides, el aniversario de la Pascua y de la creación como tal del movimiento con este nombre, están en medio de la Iglesia. Si no más que movimiento, podrían ser una secta. No. Y si es movimiento, la misma expresión, signo de la primavera de la Iglesia, decía San Juan Pablo II, allá en el Pentecostés del 98, de los movimientos, significa que siempre, y no es inteligencia sino sentido común, se está en movimiento. Para la Iglesia la realidad social y ser fermento de la historia es lo mismo, porque le permite ocultar, discernir, en la comunión con la comunidad humana, en las voces de nuestro tiempo,
para que la verdad sea mejor percibida y entendida. No sobrevuela la Iglesia las realidades de los hombres y mujeres de cada tiempo y de cada espacio del mundo. Si la Iglesia a lo largo de la historia ha concebido su obra como necesidad de reformar, de restaurar o de renovar, es porque la Iglesia reconoce en la realidad social ese fermento de la historia que es fecundado por la gracia del Espíritu Santo. Quizá a nadie le suena reformar, restaurar o renovar, abarca distintos tiempos de la Iglesia, pero sí estas expresiones que manejamos casi a diario desde nuestro lenguaje cibernético, que no es el mío, pero es el que se usa. La Iglesia está llamada a reconfigurar, resetear y recalcular el movimiento de la historia. Y la Iglesia también se reconfigura su propia identidad en la escucha y diálogo con las personas, las realidades, las historias de todo el territorio que abraza, abarca y ama, con las riquezas pluriformes de ese territorio, del mundo, adaptando al nivel del saber popular o de los sabios en cuanto sea posible el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde comprendemos este milagro, porque es un milagro de la gracia y del Espíritu Santo, entre la Iglesia y las diversas culturas. La Iglesia no las rechaza, sino que, experta en humanidad, ausculta, discierne, interpreta, pondera, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo, las valora a la luz de la palabra. Así, la verdad revelada puede ser mejor comprendida, entendida, expresada de modo más adecuado. Y acá viene una palabra a la que le tenemos miedo y que es realmente la clave de lo que un fundador, reconocido por la Iglesia en su carisma, y que hace que ese carisma no sea un documento de identidad que lo lleva en su bolsillo, sino que sea eclesial, una palabra que es clave y que nos asusta más por los portales de noticias, los diarios más famosos o de moda, y sin embargo es clave, desde Santiago apóstol hasta el último de los hombres que viva sobre la faz de la tierra, y es la inculturación. Es curioso porque en el último tiempo, y ya vamos aterrizando, el Papa Francisco, que no ha querido inventar la pólvora, y que nos regala esto con una reflexión que viene de lejos, más lejos que el concilio, pero en la Gaudium et Spes está presente, y se lo doy como cita, Gaudium et Spes 44, para no dar más citas. Fíjense que en el último tiempo ha escrito, en junio del año pasado, una carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, ante situaciones doctrinales, morales, candentes. Y ahora, acaba de publicarse, la fecha es 2 de febrero, pero se promulgó el día 12, esta preciosa y precisa exhortación posinodal, querida Amazonia. Los medios nos hacen tenerle miedo a las dos cartas. Porque los alemanes se pasaron porque la Amazonia, todo esto que hubo en el sínodo, es puro panteísmo. Y nos alejan, tientan de la realidad que la Iglesia quiere expresar y no la inventó hoy. En tiempos de fragmentación o polarización, en criollo, grieta, nos alerta Francisco y alerta a la Iglesia de Alemania y a esta red panamazónica y a todo el mundo, de reconocer que la Iglesia universal nos abraza desde una perspectiva espacial, el mundo entero, y desde la realidad temporal, la historia. La Iglesia, que es universal, no es la Organización Mundial de la Salud, ni una ONG, ni un Banco Mundial, etc., sino que se encarna en las distintas culturas y en los distintos tiempos. Y cada cultura donde la Iglesia hunde sus raíces
por la gracia de Dios. Y cada tiempo nos regala una nueva comprensión de los pueblos y de su historia. Recuerdo, seguramente algunos de ustedes han estado allí, ya parece mentira, pero es el anteaño pasado en el encuentro de los jóvenes de Rosario, cuando pasaron el videíto para los jóvenes, había miles, no sé cuántos, pero eran muchos. El Papa en un video, es decir, un mensaje presencial, pero en video, alertaba a los jóvenes y a nosotros, menos jóvenes, porque somos los que a veces caemos en esto, alertaba a los jóvenes de desconfiar de los payasos de la historia, de aquellos que dicen, con nosotros comienza todo. Y ahí no hay por qué buscar a la derecha, a la izquierda, de todos lados surgen grupos que dicen, con nosotros somos lo definitivamente nuevo. No, la Iglesia regala una historia viva, la auténtica tradición de la Iglesia, y eso es lo que comprendió don Luigi Giussani y nos enseña, espero a que lo comprendamos, no es un depósito estático ni una pieza de museo, sino la raíz de un árbol que crece. Y esto no lo dijo ni Giussani ni Pablo VI, sino San Vicente de Lerén en el Conmonitorio, estamos hablando de la Edad Media. No somos custodios o conservadores de cenizas, entendido como lo estamos explicando ahora, sino mantenemos vivo ese fuego, que es el de Cristo resucitado. Y esto, queridos hermanos, nos anima a mantener una actitud de vigilante sentido crítico y de atención confiada. La gracia supone la naturaleza, decía Santo Tomás de Aquino, pero la gracia también supone la cultura. El don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Y ahí encontramos ese doble movimiento del que somos deudores, que es la dinámica de fecundación del Espíritu Santo, que fecunda la cultura de la comunidad que acoge el anuncio. Pero al mismo tiempo, la Iglesia vive en un camino receptivo que la enriquece, con lo que el Espíritu ya ha sembrado misteriosamente antes que nosotros. Y un laico samaritano, San Justino, le puso nombre, son las semillas del Verbo que ya están presentes antes de la encarnación, pero Dios es el Señor de la historia. Por eso no hay un cristianismo monocultural o monocorde. No se trata de imponer una cultura, por más bella que sea, o una determinada forma cultural. La inculturación de la Iglesia y de sus movimientos, si son verdaderamente eclesiales, los coloca a la Iglesia y a todo movimiento eclesial en un camino difícil, doloroso a veces, porque venimos con valijas de Chiara Lubich, de Luigi Giussani, de, ¿cómo se llama?, Ricciardi, por decir tres que están presentes en nuestra diócesis, movimiento, ¿no?, pero muchos más. Por supuesto que es doloroso. Inculturación significa esta síntesis vital entre lo social con lo espiritual. Debemos conectar íntimamente ambas realidades. No dejar que los cristianos, buscando fuera de la Iglesia una espiritualidad que responda a sus anhelos de dimensión trascendente, se evaporen, sino que la dimensión eclesial les ayuda y nos ayuda a vivir el hoy de Dios en la cultura y en la historia más que nadie. La hermosura del Evangelio es humanizadora, dignifica a las personas, colma el corazón y la vida entera. Cristo, termino, no es enemigo del gozo o indiferente de las búsquedas de las angustias humanas. Esto nos lleva a un nuevo esfuerzo de inculturación. Eso lleva a la Iglesia y a todo movimiento que se precie de ser eclesial a un nuevo esfuerzo de inculturación que implica creatividad, audacia misionera, sensibilidad y vida comunitaria. De lo contrario, seremos francotiradores
y sectarios. Demos gracias a Dios porque la Iglesia siempre se renueva y siempre nos presenta, a pesar de las cosas que nos asustan, una eterna primavera que es la del Espíritu.